¿Qué tal? Buenos días. Aún no hay presupuesto aprobado para 2017. ¿Hay salida o no hay salida? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Mario Ponce, él es jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional. También nos acompaña doña Milena Calderón de Escalón. Ella es miembro del Partido Arena y también miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Y también nos acompaña el diputado Guadalupe Vázquez, jefe de la fracción del Partido Gana. Bienvenidos, diputados, a República. Bueno, antes de que iniciemos entonces esta discusión, quiero que escuchemos primero algo que nos preparó nuestro periodista de Teleprensa, Jorge Trillos, en el que está hablando acerca del actual estado de las discusiones del presupuesto de la Nación. Escuchemos. A pesar que los salarios y pagos corrientes no están en peligro, será necesario detener proyectos importantes que no tienen financiamiento. Nosotros tenemos 981 millones de dólares en materia de inversión en el nuevo presupuesto que no se podrán ejecutar, ¿verdad? Y eso significa muchos proyectos de inversión pública en obras públicas, en el aeropuerto, en generación de energía, en hospitales. Esto podría afectar la economía, principalmente por los empleos que se dejarán de generar. Y eso afecta el crecimiento, afecta la inversión pública, pero fundamentalmente afecta el empleo nacional, porque esos son proyectos que generan mucho empleo nacional. Roberto Lorenzana espera que pronto se logre un acuerdo y para eso negociarán con todos los partidos. Esfuerzos deben de hacerse con todos, el presupuesto general se aprueba con mayoría simple. De tal manera de que si el resto de partidos políticos estuviesen de acuerdo, sin duda habría los votos para eso, pero no quiere decir que hay que excluir a nadie. El gobierno es positivo y cree que todo se solucionará. Además, siguen pronosticando un crecimiento mayor al 2% para este año. No hay nada todavía que refleje que habrá cambios que amenacen el crecimiento económico que está establecido. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, la demanda en Estados Unidos está creciendo. Hizo un llamado a la Sala de lo Constitucional para que sea justa cuando brinde su resolución sobre la demanda en contra del Consejo del Salario Mínimo. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bueno, quisiera comenzar contigo entonces, Mario. ¿Hay puntos coincidentes en este momento para que se llegue a esa concertación nacional, como dice bien tu partido, para que se pueda aprobar el presupuesto de la Nación? Mira, creo que todos coincidimos que este presupuesto 2017 tiene algunos gastos obligados que tenían que haber venido registrados dentro del proyecto del presupuesto 2017. Y te voy a poner uno como ejemplo. La Sala de lo Constitucional recién dio una sentencia en la que dio una medida cautelar con relación a los SIT. Y hay alrededor de 227 millones de dólares en pago de pensiones que ya no podrán obviamente financiarse con la emisión de SIT tal como se venía dando hasta este momento. Entonces, si eso no viene reflejado dentro del presupuesto, ya es un problema, porque es un gasto que obviamente obligado que tenés que reflejar dentro del presupuesto 2017. Por supuesto, ahí hay otros gastos obligados, como es el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral para celebrar las elecciones del 2018, que ya lo presentaron, se lo han presentado al ministro de Hacienda, que anda alrededor de entre 39.8 millones de dólares, que al final pues todavía no se ha discutido, no sabemos con cuánto se puede contar y si el ministro de Hacienda obviamente va a avalar ese monto, y de no darle ese presupuesto extraordinario al Tribunal Supremo Electoral significaría que no habrían elecciones en el 2018, de las cuales ya hay un calendario electoral preestablecido por parte de este organismo colegiado. Y ahí habrán otras demandas, como el hecho de se vencen
letras del Tesoro el 19 de este mes, que equivale más o menos como a 78 millones de dólares, entre 70 y 78 millones de dólares, que tampoco viene el pago de la deuda de corto plazo dentro del presupuesto 2017. Ahí te he puesto 3 ejemplos, pero te puedo poner el caso de los 51 millones de dólares que necesitan los miembros pensionados de la Fuerza Armada, los 108 millones de dólares que necesitan orientarse para cumplir la ley del veterano de guerra de la Fuerza Armada, que al final no fue una disposición de ellos, fue una posición del gobierno dentro de la comisión creada por la misma ley, que ellos determinaron $120 como pensión para estas personas, tanto que estuvieron los veteranos de guerra de la Fuerza Armada como los desmovilizados del FMLN. No fue una posición de ellos querían más, pero ellos hicieron esa contrapropuesta. Entonces eso te hace un monto de 108 millones de dólares que no están reflejados, y si a eso le sumamos el déficit de los 300 millones de dólares que trae arrastrado el presupuesto desde el 2000 para acá, porque el déficit se empezó a generar a partir del momento en que no teníamos la fuente de financiamiento para pagar gastos que no estaban reconocidos en los ejercicios futuros. Y pues eso, hoy tenemos una situación que te suma el equivalente a 812 millones de dólares. Y yo digo, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿cómo resolver este problema? Uno es buscando redistribuir de las partidas, de las asignaciones que ya tienen las carteras de Estado y todas las instituciones, redistribuir y hasta dónde se puede llegar. Lo platicamos en antesala con doña Milena y con Lupito, de dónde se puede ajustar y hasta dónde se puede ajustar, hasta qué monto. Quiero traer en ese momento entonces a doña Milena, porque básicamente Mario rápidamente nos ha dado una especie de radiografía express. Básicamente no es tan buena parte de los gastos del gobierno reflejados en el presupuesto general de la nación. Ya el Partido Arena ha dicho básicamente que si el presupuesto no viene completamente detallado y reflejando esos gastos, entonces no va a dar sus votos. Pero que refleje todos los gastos necesariamente implica que va a haber que buscarse fuentes de financiamiento externas probablemente, y eso implica que se tiene que conseguir los 56 votos para aprobarlo. Entonces la pregunta es si efectivamente en este momento estamos en ese momento en el que finalmente el partido de gobierno probablemente pueda decir, ok, les vamos a dar por su lado y vamos a tener sus 56 votos para que se vote el presupuesto o no. ¿Estamos en ese punto o no? Estamos en ese punto, creo. Conversábamos antes de entrar a la entrevista y hablábamos expresamente de eso. El presupuesto, si tú le incluyes todo lo que no traía contemplado, que ya Mario muy bien lo ha dicho, el escalafón, fondos para la Fiscalía General de la República, que en un momento hablábamos que necesitaba más recursos para combatir la corrupción, la ley de veteranos y excombatientes, que debe de quedar reflejada, no con un monto total, pero sí con un monto para ser alimentado a medida la comisión tripartita vaya dándole seguimiento al cumplimiento de la ley. Luego los subsidios que todavía no están puestos porque no viene contemplado el subsidio de la energía eléctrica, no viene ni en la CEL, ni en el presupuesto de la CEL, ni en el presupuesto de la Nación. Tampoco viene el pago, como ya bien lo dijeron, de los certificados de pensiones, que eso está alrededor de 221 millones. Así es que te puedes imaginar lo que, si empezamos a sumar todo eso, el IPFA, que para los militares retirados falta alrededor de 51 millones para este año, la devolución de los impuestos, la Procuraduría General de la República que nos está pidiendo. Entonces, cuando tú ves todas estas necesidades que no están contempladas, por esa razón creemos que debemos de dar un paso trascendental, diría yo, en la vida fiscal y financiera del país, y es cumplir con una ley que en el presupuesto que presentó el ministro el año pasado, en 2016, en noviembre,
no estaba vigente la ley de responsabilidad fiscal y esta ley entró en vigencia el 1 de enero. Y en la ley, el objeto de la ley es, entre lo que dice del objeto de la ley es que el presupuesto debe de ser congruente con las metas establecidas en la presente ley de responsabilidad fiscal. Y esta ley de responsabilidad fiscal te dice, te ordena que debe de haber un ajuste del déficit fiscal en un 3% en 3 años. Quiere decir, un punto del PIB debe de ser ahorrado, o sea, no debe de existir un punto del PIB en un déficit fiscal para este año. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de austeridad y a través de, se llegará el momento de la necesidad de un financiamiento para reforzar el presupuesto. Ahora, pero son Milena, cosas que tenemos que hablarlas con toda la Déjeme transparencia. interrumpirla ahí porque si ya dio Mario y usted coincide con él en toda la serie de gastos que no están incluidos, entonces básicamente la necesidad del gobierno no son 4.900 millones de dólares, sino que son más. ¿Cuánto es realmente? ¿Como 5.500 millones de dólares? No sé. Son alrededor de casi 600 millones más lo que hace falta de estar contemplado. Estás hablando que serían alrededor de 5.000 millones. 5.500 millones. Pero entonces eso quiere decir que no se puede cumplir con ese 1% de ahorro del déficit, porque a menos que estés contemplando de que lo vas a cubrir con financiamiento externo y que por eso obviamente no hay déficit porque ya está todo contemplado. Pero sí también se tiene que hacer el esfuerzo porque hay gastos escondidos en este presupuesto presentado que debemos de hablarlos con toda sinceridad y con una visión de país, no hacer cuestiones ideológicas en lo que es presupuesto, sino que con esa visión de país de tener un presupuesto que refleje en su totalidad todos los gastos que se tendrán que hacer. Y podemos ya en ese momento, todos los partidos políticos, estar enterados de cuánto va a ser la necesidad de endeudamiento y no poder pasarte de ese endeudamiento porque hay una meta en la ley de responsabilidad fiscal que te ordena que la deuda no puede ser más allá del 68% con todo y las pensiones y un 45% si no fuera sin las pensiones. Entonces, 68% de que del PIB. Del PIB, porcentaje del PIB. Entonces pregunta, ¿están todos ustedes en sintonía? Es decir, el partido Gana, Partido por Concertación Nacional, Arena, y sin ustedes tres básicamente no se puede aprobar presupuesto. Es correcto. Buenos días a Buenos todos, días. A usted, Carlos, y a todos los técnicos de Canal 33, igual que los que compartimos mesa de diálogo, doña Milena y Mario Ponce. Nosotros creemos que la situación fiscal del país y no vemos como un capricho de los partidos políticos no apoyar el presupuesto. Al menos Gana lo ve como coincidimos en varios temas con Arena y el PSN en el sentido de que hay un desfinanciamiento. En todo este año se van a pagar varias deudas con acreedores, hay algunos parte del presupuesto institucionales que no está reflejado en este presupuesto y eso es lo que han estado explicando y nosotros coincidimos en eso. ¿Cómo va a ser el gobierno para financiar? Se necesita o más impuestos o más deuda, pero el gobierno tiene que ser claro porque a él le corresponde explicarnos de dónde va a sacar ese dinero para hacerle frente a este déficit que tiene. Pero también hay una ley de responsabilidad fiscal que lo aprobamos el año pasado y nosotros conscientemente sabíamos que era una situación difícil que también se le ponía al gobierno porque ya no va a tener que acreer deudas a lo loco, pues, sino medirse de acuerdo a los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal. Además hay una penalidad también por si se pasa sobre ese tema. Entonces yo creo que es importante y nosotros lo hemos visto desde este punto de vista de que el país se requiere un diálogo sincero, pero más sobre todo de quienes tienen los 56 votos allá. Eso le hemos dicho al FMLN que busque la forma de cómo, porque de alguna manera tiene que haber financiamiento del faltante que son como alrededor de
de 600, 800 millones. Pero diálogo sincero va a producir necesariamente que digan el presupuesto no es de 4.000 millones, por supuesto, lo que millones, pasa sino de 5.500. que a lo mejor implica que necesitan los 56 correcto. votos. A lo mejor entiendo yo que el gobierno va a presentar algún presupuesto extraordinario, pero también va a necesitar. O sea, para eso estamos viendo, porque nosotros podemos aprobar, nosotros estamos en la disposición de aprobar, pero aquí generalmente, ¿qué estamos haciendo? Aprobando un sistema de ingresos y egresos donde se le va a pagar a la gente, pero las inversiones que dice el gobierno no están allí. No es cierto, pues, una parte. Y la otra, creemos que es una responsabilidad de todos buscar una alternativa. Y en este caso creo que el gobierno espera de que con 43 votos va a pasar 4.957.8 millones, que es el presupuesto. Pero este es un presupuesto que no está integrado otros rubros en otras instituciones que tienen que hacerle frente, como el caso de las pensiones, que ya le hemos hablado aquí, que se necesita de mayoría calificada para aprobarlo, uno, y lo otro es hacerle frente a otros temas, como el caso de los militares en retiro. También tenía el otro problema, hay una ley de veteranos donde hay que incluir algo. O sea, eso es un punto donde también la Asamblea aprobó, creyendo que el gobierno en este próximos años iba a meterle algo económicamente para poder paliar un poco la crisis que estos señores tienen. Ahora, a través de eso. Entonces, a su juicio, ¿por qué el gobierno o el partido de gobierno no quiere reconocer que el presupuesto de 600 millones de dólares más es simplemente porque es más difícil lograr los 56 votos, o porque lograr los 56 votos va a implicar condiciones que le van a pedir los partidos políticos, condiciones que tal vez ellos no están preparados a cumplir? Mire, nosotros creemos de que el gobierno piensa resolverlo más fácil, presupuesto, y después vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con Arena, y después se van a sumar ellos para ver si aprobamos más crédito, bono, emisión de letra, bueno, toda esta parte fiscal que se le hace necesario para hacerle frente. Entonces nosotros creemos que es importante verificar desde ya. Nosotros estamos ayer, el martes, en la Comisión de Hacienda, pusimos de que estamos listos para apoyar siempre y cuando se nos explique los términos, porque al final, en el 2015 le aprobamos un presupuesto al gobierno para el 2016, pero ¿qué pasa? A octubre, es decir, a septiembre ya no tenía recursos para hacer las transferencias a las municipalidades. Tenían 4 meses ahí pendientes. Entonces, si ese recurso ya estaba presupuestado, significa que ellos tenían esos ingresos establecidos y que iban a recaudarlo y que lo iban a dejar el depósito. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Tuvimos que aprobar en noviembre la emisión de 550 millones en bono para hacerle frente y pagarles o depositar eso. Entonces, cuando ya había un presupuesto, entonces bajo ese punto es que nosotros queremos ser responsables con el país y decirles que estamos claros, hay que hacer un sacrificio, y espero que en el caso de Arena y el FMLN se pongan de acuerdo, y esto es urgente porque nos estamos llevando más tiempo. Si el presupuesto lo hubiéramos aprobado el año pasado, ¿qué pasaría hoy con la ley de responsabilidad fiscal? Porque a partir de enero entra en vigencia, y el presupuesto entraba en vigencia exactamente también en enero. Entonces, tendríamos que encontrarnos con problemas. Entonces nosotros creemos que no queremos aprobar un presupuesto que sea solo para 6 meses y que después estemos enfrascados en un debate de cómo vamos a hacerle frente a la crisis de recursos que no tiene el gobierno para hacerle frente a las necesidades que tiene la población. Entonces nosotros creemos que es importante eso, estamos en toda la disposición, pero hay que saberlo y saber que en el caso de Arena va a dar los votos para la emisión de bono o para más deuda para poder salir con el año fiscal. Ok, entonces, con esa idea tengo que irme a la pausa. Cuando regresemos, le voy a reiterar la pregunta a Mario y a Milena de por qué el FMLN no quiere aceptar que de repente, si se sinceran las cifras del presupuesto, se tendrían que buscar esos 56 votos. Ya hablemos.
Gracias por continuar con República. Mario, antes de ir contigo, quiero que me pongamos en pantalla algo de lo que dijo la expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña, hablando acerca de la aprobación del presupuesto. Doña Lorena dijo lo siguiente: si no hay presupuesto, dice, no hay FODES, ni incrementos a varias entidades, gracias a la oposición de Arena, dice. Se pierde también el bypass de San Miguel, se pierden las granjas penitenciarias, las tuberías de agua, el mejoramiento en la infraestructura, también se le hace daño profundo a los trabajadores, se golpean los contratos colectivos de trabajo, al no votar por el presupuesto 2017 dañan a casi 40,000 trabajadores, perjudican policías, la salud y la educación. Eso lo dijo la diputada Lorena Peña. Ahora, si todo esto es cierto, y sumémosle las necesidades que tú ya nos dijiste hace un par de minutos, básicamente lo que ustedes están pidiéndole al gobierno es, miren, ok, sabemos que todo lo que dice usted, Lorena, es cierto, pero no quiera de repente usar esto como moneda de cambio presionándonos a nosotros. ¿Por qué no sinceramos el presupuesto? Preguntan ustedes. Probablemente la razón que no se dice abiertamente es porque se necesitarían 56 votos, pero para reunir esos 56 votos, intuyo yo que los partidos van a pedir una serie de condiciones al FMLN, condiciones que intuyo el FMLN tal vez pueda ver complicada cumplirles a los partidos políticos. Entonces mi pregunta es, ¿qué condiciones le han pedido ustedes al FMLN para dar esos 56 votos en caso que así se diera? ¿O no les han pedido nada? O dos, ¿por qué crees tú que el FMLN no quiere entonces hacer completamente transparente este presupuesto, aunque se requieran 56 votos? Una pregunta importante, Carlitos. Mira, hay cosas que obviamente tú no las puedes obviar, porque son ley de la República, y cuando hay una ley es de estricto cumplimiento. Una ley no se hace para engavetarse. El escalafón, por ejemplo, para los del sector salud, no puedes obviamente cumplir a medias. Aunque ya el 227 de la Constitución te diga que el equilibrio del presupuesto y aquellos gastos que crea conveniente el Estado reconocer y cumplir, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades. El constituyente lo dejó así, pero ahí hay una ley. ¿No quieren cumplir la ley del escalafón del sector salud? Simple y sencillamente que se busquen los votos para que en el 2018 el escalafón se reforme, pero hoy por hoy esa es una obligación y no la podés cumplir a medias. Las leyes se cumplen o se cumplen, pero no la puedes cumplir a medias. Esa es, digamos, una de las situaciones que nosotros estamos señalando. El tema de el pago de la deuda de corto plazo. Si es deuda contraída por el Estado y tenemos que honrar nuestras deudas, el Estado no puede quedar mal con los acreedores financieros. Entonces, pones en riesgo la calificación del país, encareces a futuro los dineros que el país pueda percibir como Estado para obra física básica o para cualquier, digamos, proyecto de inversión que los gobiernos futuros hagan. Entonces nosotros sí estamos comprometidos con mantener una buena imagen ante nuestros acreedores financieros, porque el país va a seguir. Doña Milena se va a ir de la Asamblea, yo me voy a ir de la Asamblea, pero tenemos que pensar en el futuro del país. ¿No? El presente es parte del pasado y no nos debe estar interesando, nos debe interesar el futuro, qué imagen queremos darle al país. Entonces hay que reconocer el pago de la deuda, tanto de corto plazo, de mediano como de largo plazo, que debe venir reflejada, detallada en el presupuesto 2017. ¿Por qué no quiere el FMLN entonces reconocerlo a su juicio y entonces requiere los 56 votos? ¿Por qué no? Aquí como no te terminé de plantear la respuesta, aquí hay otras peticiones que obviamente no son de ley, pero no tienen montos. Te voy a poner el caso de la ley de veteranos y desmovilizados de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN. Por ejemplo, no tenía montos, hizo una ley con ciertos programas que han sido discutidos en esa comisión tripartita, que al final se había dicho que de acuerdo a las necesidades, a la capacidad del Estado se iban a asignar algunos recursos, pero ya han asignado $2 millones que creo que ni para darle aspirinas o acetaminofén a los 75,000 miembros que están dentro del tanto del FMLN como de veteranos de guerra alcanza. Estoy hablando, digamos, de forma muy puntual. ¿Qué puede alcanzar $2 millones? Por lo menos hubieran asignado, aunque sea
por lo menos un equivalente a 8 a 10 millones de dólares para empezar a echar a andar un programa que les permitiera ver resultados a esta gente que fue parte de un conflicto, que fueron víctimas de un conflicto, porque aquí fueron víctimas de un conflicto tanto los hombres del uniforme verde olivo de la Fuerza Armada, como fueron víctimas del conflicto los miembros que anduvieron combatiendo por parte del FMLN. La guerra no fue, ninguna buena gracia crearla y mantenerla 12 años, que nos ha generado obviamente secuelas, nos ha dejado secuelas en todos los que obviamente fueron partícipes de este conflicto. Entonces, ¿por qué no ver pensado de 2 millones a unos 10 millones para esta gente? Ya se habla de otra, digamos, esas son de las cosas que obviamente nosotros no entendemos por qué no se quiere reconocer. No se quiere reconocer las pensiones de los miembros de la Fuerza Armada porque este es un ente autónomo, es cierto. Y ayer lo decía la presidenta de la comisión. En los gobiernos de Arena decía, parafraseaba, y al final no sé si era para tratar de meterle un poquito de más picante a la discusión o al debate, orientaron recursos de los cotizantes de la Fuerza Armada para pagar los acuerdos de paz cuando tuvo que haber salido de otra fuente de financiamiento. Los acuerdos no pudieron haber sido, esos recursos no pudieron haber sido utilizados de los fondos de los cotizantes de la Fuerza Armada para pagar obligaciones de los acuerdos de paz. Tuvo que haber salido de otra fuente de financiamiento. Desfinanciaron, quebraron el ICFA, dice. Al final, no sé si lo hizo para tratar de picar o ponerle picante y generar un debate más fuerte, ¿verdad? Pero el punto es que esta es una realidad y tú no puedes dejar sin el pago de las pensiones a los militares. Eso sería totalmente inaceptable, inhumano, injusto. El conflicto armado, ellos no lo buscaron. Ellos fueron parte del conflicto, pero fueron de alguna manera llamados a formar parte de un ejército en momentos difíciles del conflicto armado. Ahora, hoy el FMLN es gobierno. Hoy le toca de alguna manera resolver, porque los problemas de Estado que se dejaron, los compromisos que se adquirieron después de los acuerdos de paz, se pagan en el futuro. Entonces, estas son de las cosas que no le dan transparencia al presupuesto. Cuando tú dices, bueno, has dicho dos cosas fundamentales. Bueno, si el presupuesto ya no es de 4.957 millones, quiere decir que va a ser entre 5.500 millones de dólares. De acuerdo a esto, sí. Ahora, la pregunta, la respuesta la tendría que tener Arena, porque aquí hay recursos que no pueden ser financiados con mayoría simple. Necesita mayoría calificada y sin los votos de Arena, sin el concurso de los votos de Arena, no hay mayoría calificada. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay decisiones que tendrán que tomarse y hay medidas que obviamente tú puedes tomar como legislador para financiar este tipo de gastos y tipo de gastos obviamente obligados que tendrán que pasar por las manos de Arena. Y el voto 56 no lo tiene Gana, no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el voto 43, pero no el voto 56. Okay. Y no sé si le haríamos daño al país dándole un presupuesto con 43 votos, cerrándole las puertas, haciendo más recalcitrante a Arena, o sea, en el sentido que Arena se radicalice y se niegue a darle los votos para aquellos que obviamente necesitan una solución de país. Okay, entonces, doña Milena, si es por los 56 votos y lo que eso implica, veamos qué es lo que implica. ¿Qué le han pedido ustedes al FMLN? Porque intuyo que ya han conversado con ellos para darles sus votos en un presupuesto que realmente tenga todo lo que tiene que tener y que sea de 5.500 millones de dólares, pero va a incluir sus votos y va a ser de 56 y va a ser un presupuesto sincero. ¿Qué le han pedido al FMLN ustedes? Bueno, antes de contestarte esto, yo quisiera decirte que necesitamos como diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa darle a la población un presupuesto donde esté incluido todos los gastos que un gobierno vive de lo que pagamos toda la población salvadoreña. Entonces, tienen obligación de decir con transparencia en qué se van a gastar esos dineros que pagamos a través de los impuestos. Pero yo quiero decirle a los alcaldes, le quiero decir a aquella costurera
que no le han pagado todavía. Le quiero hablar al maestro que todavía no ha recibido el bono del último trimestre del año 2016. Si nosotros no hacemos presupuestos veraces, equilibrados, ¿quién sufre? La gente, los niños, los trabajadores. Entonces, a esa crisis nos ha llevado el gobierno del FMLN, cuando llega a tener la mayor recaudación de tributos con 23 impuestos más, pero llegan a no tener liquidez. ¿Qué hicieron el dinero? ¿En qué lo gastaron? ¿Por qué no alcanza? Si en un presupuesto estaba ya los recursos que de cada dólar que recogían de impuestos, 8 eran para 8 dólares eran para el FODES. ¿Qué hicieron esos 8 dólares que recaudaron de todos esos impuestos que recaudaron? Cuando nos vemos en las escuelas que todavía no han pagado los bonos de la última y que todavía le deben a la librería del pueblo, le deben todavía a los proveedores de la localidad, porque no les ha llegado el dinero. Y el presupuesto de educación ahí estaba, y dijeron que habían los recursos necesarios. ¿Qué pasó con el FODES? Muchas obras, pequeñas, grandes obras de los cantones se han quedado detenidas. ¿Por qué? Porque no había dinero para pagar. Entonces, doña Milena, voy entendiendo que básicamente ante eso, la gestión del dinero de los contribuyentes del FMLN para usted no está clara, no es transparente, no sabe a dónde ha ido el dinero. Entonces, las condiciones que ustedes de repente le piden al FMLN para dar sus votos para los 56, para tener un presupuesto que realmente contemple, puede ser que para el FMLN sean incumplibles, porque lo que voy entendiendo hasta ahorita, y no sé si esto es lo que ustedes realmente le han planteado, es abran los libros y queremos ver exactamente hasta qué se gasta el último centavo de un dólar el gobierno, y probablemente eso sea incumplible, y no sé si solamente para un gobierno de la FMLN, sino cualquier otro, independientemente de que eso sea correcto o no, porque sabemos que es correcto. Es que la ley de responsabilidad fiscal, donde la aprobamos todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, lo que hace es poner en orden las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Presupuestos completos, equilibrados, transparentes ante la población. Y hubo un acuerdo político, si lo quieres llamar así, firmado y avalado por todos los partidos políticos, donde se dice que el presupuesto va a ser un presupuesto congruente con la ley de responsabilidad fiscal. Ahí es donde el gobierno está amarrado a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que este presupuesto que presentó el ministro en noviembre no cumple con la ley de responsabilidad fiscal, porque la ley ya pone ciertas metas que se deben de cumplir, como por ejemplo bajar el déficit al 2.5%, eso equivale a una austeridad mayor de la que reflejan aquí, porque yo te tengo un cuadrito aquí que dice que han disminuido 17% los gastos de bienes y servicios. Entonces, ¿por qué esta cantidad que eran alrededor de 79 millones, por qué no nos la ahorramos y le pasamos a todos estos que faltaban por poner? No, además de que ahorraron 79 millones, aumentaron 90 millones en gastos. ¿Por qué no hacer una verdadera revisión y quitar recursos innecesarios que en este momento de crisis debemos de poner todos una cuota de sacrificio, los 3 órganos de Estado, para poder tener un presupuesto que necesite la menor cantidad de recursos de nuevos préstamos? Porque un país que ha llegado que para poder pagarle a los alcaldes lo que por ley les corresponde, nos hemos endeudado con bonos a largo plazo, donde se está pagando intereses altísimos. Y eso lo conversábamos, termino con esto que es importante, eso conversábamos con Guadalupe y con Mario.
si hay que financiar el presupuesto, hay que ver qué es lo que más le conviene al país. Si ese financiamiento puede venir de un préstamo de libre disponibilidad para refuerzo presupuestario o tiene que venir de bonos que costarían muchísimo más en intereses al pueblo salvadoreño. Esas son las cosas que tenemos que hablarla con toda la sinceridad. Okay. Guadalupe, básicamente todo lo que nos está diciendo doña Milena implica que el gobierno abra sus libros para revisar exactamente en qué se utiliza el dinero, si ese dinero lo podemos pasar a otros rubros, y cuando ya estemos satisfechos de que hicimos esa redistribución, entonces podemos decir, entonces sí prestemos porque sí necesitamos dinero. Pero hacer eso implicaría, entiendo, para el partido de Arena, que se sincere el presupuesto, pero sincerar el presupuesto implica que necesitas 56 votos. Entonces, ¿es esa la verdadera razón por la cual el FMLN no se inclina por la opción de Arena? Es decir, es sacrificar, digamos, tal vez la privacidad que hay sobre las finanzas públicas de parte del Ejecutivo. ¿Es esa la verdadera razón? Mire, yo no quisiera decir que podría hacer eso, que tuviera. El caso es de que el caso del gobierno tiene que buscar un acuerdo, así como lo hizo con los 550 millones con Arena, porque nosotros tuvimos que sumarnos. Tendría que hacerlo nuevamente en este año para poder hacerle frente a esta situación financiera del déficit fiscal que lleva el presupuesto. Ahora, yo quisiera, nosotros como grupo parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, es que este presupuesto se aprobara lo más pronto posible, pero eso conlleva a que haya un acuerdo entre Arena y el Frente para poder lograr que lo que no se tiene con ingresos corrientes, con los ingresos del IVA, de la renta, pueda ser a través de emisión de bonos o adquirir deudas, préstamos. Pues ya tendríamos que estar claro que en tal fecha o en tal parte del tramo del año, tendríamos que el gobierno necesidad de hacerle frente con recursos externos. Entonces, para eso necesitamos nosotros una claridad en eso, que se pongan de acuerdo. Entiendo que el FMLN tiene aquella situación de que le tiene miedo a Arena de que no me va a dar los votos y que no es imposible que vote por el presupuesto, y entonces si es imposible para que vote por el presupuesto, también va a ser imposible para aprobar más préstamos. Entonces yo creo que allí la pelota está en mano y en la cancha del FMLN y Arena en buscar acuerdos específicos sobre cómo financiar el resto de recursos que hace falta. Y nosotros estamos listos y claros que vamos a apoyar, así como lo hicimos con la emisión de los 550 millones que se puso de acuerdo entre el Ejecutivo y Arena, y luego con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Nosotros lo sumamos porque hemos dicho que no le vamos a estorbar al gobierno, sino lo que queremos es que haya una responsabilidad de todos y que al final el beneficio que pueda tener a través de la aprobación del presupuesto, porque aquí hay o vienen dentro de este presupuesto para aumentarle un aumento de 45 millones más que el año pasado de remuneraciones. Entiendo que va para la policía, entiendo que va para también el escalafón de caja media, y ahí es donde nosotros no compartimos con el gobierno porque es una ley. Está bien en algún otro rubro, porque si se va a hacer que al Ministerio de Educación por ley tiene que darle para unos programas o para ciertos programas, pero ahí se puede reducir porque no hay una ley específica que establezca. Pero en el caso del escalafón hay una ley específica. En el caso del FODES hay una ley específica, que es el 8%. Entonces, eso el gobierno no puede decir que no lo puede hacer porque es por ley. Habría que verlo de otros rubros. Yo creo que aquí tampoco nosotros decimos de que ellos están escondiendo como gobierno. Lo que sí queremos es que sean claros cómo vamos a tener el financiamiento si es que no vamos a necesitar como lo que hicimos el año pasado en la aprobación de la emisión de bonos, porque después se anda corriendo, se anda dejando algunos sectores sin resolver las necesidades que se tiene y que por ley había que resolvérselo, y había un presupuesto aprobado del 2015 para el 2016. Entonces nosotros creemos que es importante por el país, tenemos que hacerlo, y para mí pues creo, y como grupo parlamentario, es de que el FMLN, el gobierno central, debe buscar acuerdos serios con Arena, y esperamos que Arena también sean serios en tomar decisiones, porque es de país, pues, es de país. Que Arena le va a pedir algunos
¿cómo se llama?, compromisos fiscales o de deudas, pues es un derecho que tienen. Pero el gobierno también tiene que saber que tiene que responder a unas necesidades y que de las necesidades depende del financiamiento que pueda obtener de la aprobación en la Asamblea Legislativa, y es con 56 votos. Entonces nosotros creemos y le hacemos un llamado como partido a que se sienten lo urgentemente que se pueda y poder lograr acuerdos, y nosotros estamos listos para aprobar cualquier decisión que se tome en beneficio del país y en beneficio de la población salvadoreña. Y también, ya lo hemos dicho en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que nosotros, que el año pasado no se discutió a fondo el presupuesto, hasta ayer empezó, el día martes empezamos a discutir seriamente y estaban todos los medios, entonces no podíamos aprobar un presupuesto que no había sido discutido a fondo y en serio, pero hoy sí. Yo creo que incluso en la próxima semana, el lunes, llegan 3 o 4 ministerios a explicar su presupuesto, y eso ya sabe que hay un debate dentro del seno de la comisión, y ya hay una discusión, y posteriormente podemos tener listo el dictamen, pero tenemos que ser claros cómo se está estructurando y cómo se va a estructurar el gasto corriente y los gastos necesarios que necesita el gobierno vía ingresos, que también va a tener que hacerle frente. Entonces nosotros estamos claros como salvadoreños y como partido también de tender puentes, pero queremos que un Arena se sienta comprometido con el país, y queremos a un gobierno y FMLN en este momento comprometido son 3 palabras con el país. clave. Ese acuerdo implica sinceración y verificación, pero quiero poner también sobre el tapete de la discusión la posición que tiene el gobierno. El secretario Eugenio Chicas, y quiero que lo pongamos en pantalla, dijo lo siguiente: no hay argumentos para no aprobar presupuesto. El objetivo de la oposición es sabotear al gobierno. Doña Milena, ¿Arena quiere sabotear al gobierno del presidente Sánchez Serén? En ningún momento es esa la intención. Hemos sido claros, hemos estado sentados en la mesa de fiscal con toda la intención y con la visión de país de buscarle solución al grave problema de crisis y de no llegar a un impago por las consecuencias negativas que iba a tener el pueblo salvadoreño al caer en un impago. Yo quiero rápidamente explicar. El gobierno, pongo un ejemplo, tiene $1,000 para gastar en el año, porque solo eso le va a ingresar. Pero al ver los gastos tiene 1.500 que gastar, tiene un déficit de 500 que lo tiene que ver de dónde lo saca. Entonces se va a un préstamo. Ese es el déficit fiscal que tenemos que manejar en un presupuesto transparente que no puede pasar de 2.5 del PIB. Esto es para que sea más entendible lo que está pasando. ¿Qué pasa ahora? Han presentado presupuestos donde tenían 1.000, gastaban 3.000, y el déficit fiscal se les había disparado de tal manera que llegó un momento que no tenían dinero, no tenían liquidez. Entonces, también nosotros, y estoy segura que todos los partidos políticos queremos conocer cuál es el plan de inversiones que van a tener, porque hoy escuché en un medio de comunicación a la ministra de Salud Pública decir que quiere 3 hospitales nuevos. Pero si no tiene ni medicinas en los que tiene, ¿cómo va a tener y cómo va a poder tener 3 hospitales nuevos? Hay que saber priorizar el gasto. Entonces, por esa razón es que necesitamos conocer también cuál es el plan de inversiones, cuál va a ser el endeudamiento, cuál va a ser el límite que ordena la ley de responsabilidad del déficit fiscal. Yo quiero decirte, nosotros lo que queremos es contribuir a solucionarle los problemas a la gente, porque la gente está sufriendo. Vaya a ver en las escuelas si los niños han tenido el problema de que no tenían lápices ni papel. ¿Por qué? Las maestras andaban prestando para poder ir a comprarlo porque el Ministerio de Educación no se los había dado. Entonces no queremos un presupuesto que venga a obstaculizar el desarrollo del país. Es más, el presupuesto presentado en noviembre del año pasado tenía menos fondos para educación, menos fondos para salud pública y menos fondos para seguridad, pero sí más fondos para el buen vivir. Entonces tenemos que aprender a priorizar ante la crisis que está viviendo el país. Se me acaba el tiempo, pero quiero ir contigo, Mario, porque lo que he entendido de esta conversación es
Acuerdo implica sinceración de presupuesto. Sinceración implica 56 votos. Y en doble vía. 56 votos implica verificación, y verificación implica que me abran los libros. Y da la impresión que ni este gobierno ni cualquier otro gobierno estaría muy cómodo con que hubiera una comisión que estuviera básicamente viéndole en qué se gasta hasta el último penny de $1. Yo te lo digo de forma muy sencilla. Aquí hay una situación de desconfianza entre Arena y el FMLN. Si tú no te has dado cuenta, el problema es que cuando estás planteando un presupuesto de 4.957.8 millones de dólares, sin un presupuesto que sobrepase los 5.500 millones de dólares, el gobierno dice, bueno, bajo ese supuesto, si me quieren llevar a esa situación, yo quiero ver qué tan, si realmente se están sincerando los que me están planteando esto, porque me pueden dejar con ya una vez aprobado el Ley de la República. Entonces se van a sincerar y me van a acompañar y me van a respaldar, porque eso necesita financiamiento, necesita 56 votos. El gobierno cree que, por ejemplo, Arena le está jugando un planteamiento en el que lo va a dejar prácticamente en el aire, con el gran problema. Entonces se complica o se triplica el problema. Yo les decía que este problema esta situación del presupuesto 2017 tiene dos salidas. Una es redistribuyendo los recursos que ya están de los 4.957.8 millones y ver hasta dónde puede alcanzar, ajustar lo que se está pidiendo en materia de escalafón, de la Fuerza Armada, cuánto se puede obviamente financiar con ingresos corrientes netos para el pago de las pensiones del antiguo sistema, llámese INPEC y Seguro Social, cuánto puede obviamente lograrse de los recortes que se hagan, por supuesto, llevar para el pago de la deuda de corto plazo, de mediano y largo plazo, y el complemento de eso, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque si nos vamos por la vía de que va a subir, que hay que aumentar el presupuesto de 4.957, estaríamos obviamente yendo en contra de lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 7 te lo dice de forma muy puntual, te dice que tenés que tener un 3% positivo. Pero el Fondo Monetario lo había dicho de forma más clara y precisa y te decía, mire, El Salvador o República del Salvador, Estado del Salvador, usted tiene que lograr que en el próximo año, 2017, empezar con un ajuste fiscal que permita un ahorro en materia de austeridad del 1.5 y un aumento de los ingresos en 1.5. El problema es que cuando ellos tomaron el acuerdo, llámese FMLN y Arena, tomaron el acuerdo, dejaron planteado el 3%, pero no te dicen cómo. No te dicen si es recortando burocracia, reduciendo el aparato burocrático, o si es por la vía de incrementar los ingresos a través de un nuevo tributo. No te lo dicen claro. El Fondo Monetario te lo estaba diciendo de forma precisa, clara, concreta y muy contundente. Entonces, ¿por qué? Porque tú podías de alguna manera meter decretos de retiro voluntario de aquellas personas que ya cumplieron, por supuesto, los 60 años de edad, que ya cumplieron, que ya tienen 25 años de servicio en el Estado y que ya pueden pensionarse. Decirles, ok, aquí va el decreto y esas plazas se congelan. Y ahí ves tú cómo reducirse el 1.5 y empezás a cumplir al pie de la letra lo que dice el artículo 7. Y por el otro lado, buscas un mecanismo que te permita aumentar el 1.5 en los ingresos para tener el 3% positivo que planteaba el Fondo Monetario Internacional. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarlo. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.